Hola amigos y amigas. Eh, este es el primer vídeo que grabo, lo voy a hacer como prueba. Y bueno, la idea es ir leyendo algunos pasajes de las escrituras y ir explicando un poco, bueno, pues las cosas que me llamen la atención eh, en la lectura que vayamos haciendo. Es un proyecto del blog Cristianismo Espiritual que yo administro y bueno, es un poco una prueba. Inspirado por mi amigo Mario de El Santo Nombre, que utiliza este formato de hacer vídeos. Recomiendo desde aquí, aprovecho para recomendar su blog, El Santo Nombre, cuyos escritos y vídeos son una inspiración siempre y de mucha utilidad. Y, y le mando un saludo por si mira este vídeo. Y bueno, pues había pensado empezar por el Evangelio de San Marcos, que es que es un poco más sencillo así que los demás. Y bueno, y en función de cómo salga este vídeo, pues seguiré haciendo otros vídeos o volveré al formato de escribir normalmente sin hacer vídeos, ¿sabes? Que es como normalmente publico en el blog. Y aunque bueno, tampoco, o sea, aunque haga vídeos, no voy a abandonar ese formato. Pero bueno, ya veremos a ver qué sale y iremos haciendo más vídeos o dejaremos de hacer en función del resultado. Bueno, pues vamos a empezar a leer el Evangelio de San Marcos, que dicen que es el Evangelio más antiguo de los cuatro. No sé si dicen que es del año 70, me parece, o algo así. Bueno, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Aquí en la figura de Juan vemos un paralelismo con el profeta Elías, que eh, también se le describe como que comía langostas y miel silvestre. También, y me parece que también, a ver, vamos a buscar el pasaje. Y también se le describe como teniendo un cinturón de cuero. En el segundo libro de los Reyes, en el primer capítulo y en el versículo 8, se le describe así: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Y aquí también vemos un paralelismo entre el, el vestido de Juan el Bautista de pelo de camello con el, el vestido que le pone Dios a Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso. Que se describe en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, se dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es cuando, después de comer del árbol del bien y del mal, Dios les expulsa del paraíso, del Edén.
Y de alguna manera parece ser que Juan representa a la humanidad todavía con esa túnica de piel, consecuencia del pecado, que también puede representar eh, la condición material del género humano, la condición terrenal, consecuencia del pecado original. Es Jesús después el que, mediante el bautismo en el Espíritu Santo, eh, efectúa la verdadera circuncisión del corazón en nosotros y, y bueno, pues nos quita esa túnica de piel y nos devuelve a la condición originaria. A este Jesús mismo, el Mesías, se refiere Juan siempre al principio de los evangelios, en este pasaje que está narrado también en Mateo y en Lucas, un poco de diferente manera, eh, sigue diciendo, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, el que no renazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la imagen material del Espíritu, es como el elemento correspondiente al Espíritu en la materia, en la condición material. Y bueno, pues Juan bautizaba en agua, pero él no al ser un humano terreno como nosotros, al venir de abajo y no de arriba como Jesús, él no tenía la potestad para bautizar en el Espíritu Santo. Fue necesario que Jesús, viniendo de arriba, que es Dios mismo, que fue necesario que Dios mismo se encarnase en Jesucristo y cumpliendo la ley, porque como él dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir, se introdujese en el corazón de la ley y le diese el verdadero significado, la cumpliese plenamente, porque los judíos no cumplían la ley plenamente, cumplían los rituales de la ley, pero esos rituales, como dice la epístola de los Hebreos, son la sombra de realidades espirituales que, que, que los hebreos, al no tener el corazón regenerado por el Espíritu Santo, no podían cumplir. Fue necesario que Jesús se encarnase y cumpliese la ley en su verdadera dimensión, en la dimensión espiritual. Jesús fue el primer ser humano que cumplió la ley. Y él después nos envía su Santo Espíritu para capacitarnos a nosotros para cumplirla. Él, bueno, pues no abolió la ley, sino que sino que la cumplió plenamente en su verdadera dimensión, en su dimensión espiritual. Y ahora nos ha enviado su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que efectúa la verdadera circuncisión del corazón, que efectúa la verdadera transformación del género humano, ahora nos capacita a nosotros para cumplir la ley, que se resume, según el Señor mismo nos indicó, en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, esto, claro, Jesús cumplió plenamente la ley, él no tenía pecado, nosotros ahora, claro, nosotros estamos llamados a eso, los cristianos, estamos llamados a tener la misma relación que él tuvo con el Padre Celestial, es la que ahora nosotros estamos llamados a tener con él. Pero claro, nosotros venimos de abajo, nosotros tenemos un trasfondo de pecado
que el Espíritu Santo tiene que limpiar, tiene que transformar. Y bueno, esa es un poco la batalla que se describe en Apocalipsis, ahora mismo no me acuerdo dónde, pero dice, y el dragón y sus ángeles luchaban contra los ángeles de Dios y se dio una gran batalla en el cielo. Esa batalla es la misma, es la misma que se está librando en el corazón de nosotros y es, bueno, es la misma que se lleva librando desde el principio de los tiempos. Y bueno, tan arraigada, tan inscrita en lo profundo de nuestro ser, tenemos esa batalla que, bueno, que se manifiesta en prácticamente todas las historias, todas las novelas. Hay una estructura básica que concuerda con esto, que es, bueno, pues la de el mal y el bien. El mal caracterizado, encarnado en algún personaje, en el malo de la película, y el bien, y bueno, y luego la trama, que es una lucha entre, entre, entre estos hasta que gana, bueno, pues depende, el bien o el mal, en función de la película que sea. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Sigue el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos cómo Jesús, como un humano más, se humilla a nuestra condición y también él mismo se hace bautizar en el agua por Juan el Bautista. Y es entonces cuando el Espíritu Santo desciende de los cielos sobre él. Bueno, él es el paradigma. Escribí hace poco una entrada en el blog acerca de este tema, de cómo Jesús es bueno, él es Dios que se encarna, pero una vez encarnado, él es un humano más, es como cualquiera de nosotros, sin pecado sí, pero él también experimentó nuestra debilidad, él también experimentó la tentación, él también experimentó el miedo, el dolor, el sufrimiento, igual que cualquier humano como nosotros. Y su camino es el nuestro, es decir, él es el primer humano que inauguró el camino de la regeneración. No podía ser de otra manera. Él tuvo que venir de arriba para regenerar la raza humana y con su resurrección rasgar el velo del Santo de los Santos y abrirnos el camino hacia esa presencia de Dios, hacia esa unión con Dios que habíamos perdido, que es la vida que habíamos perdido por el pecado original. Entonces, bueno, pues él, su camino es nuestro camino. Él fue el primero en recorrer ese camino, él se hizo bautizar y es entonces cuando descendió sobre él el Espíritu Santo, que es el Espíritu que hemos de recibir ahora nosotros de él para seguir el mismo camino que él inauguró. Es entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando verdaderamente somos cristianos. Dice San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es decir, lo que nos hace cristianos no es creer un dogma u otro dogma, sino es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. Es ese Espíritu de Cristo el que nos impulsa a buscar a Dios, a buscar la unión con Él, a buscarle. Es el que nos guía, el que nos lleva. Es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Juan dice, en el Evangelio de Juan se dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús se está despidiendo en la última cena, les dice esto a sus discípulos, les dice,
me voy, pero volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Él se va, pero vuelve a nosotros en espíritu, a habitar en nuestro corazón, y desde ahí Él es nuestro pastor, desde ahí Él nos guía y nos lleva, nos transforma y nos lleva a la unión con Dios, que es un poco el final del camino. Es para lo que Él vino, para volver a redescubrirnos nuestra verdadera identidad, que es Dios mismo. O sea, porque bueno, Él es la fuente de nuestro ser, y Él lo es todo. Lo que nosotros tenemos de ser es Él. Lo, nuestro, lo que somos nosotros es Él. Y este es el verdadero, bueno, es el final del camino, que se describe, que San Pablo habla de ello cuando dice: y Dios será todo en todo, y la muerte será sorbida en victoria. Es, ese es el final del camino, que muchos espirituales han hablado de ello, y se han referido a ello como utilizando diferentes metáforas, como la gota que se diluye en el océano, como el fuego que, que abrasa el metal hasta que ya el metal se vuelve también fuego. Y bueno, son distintas imágenes que aluden a la misma realidad, que es ese final del camino, en el que tomaremos conciencia de lo que verdaderamente somos, de que somos uno con Dios, que es la vida, y de que el único que es Él. Y bueno, también en la Biblia en concreto se alude a esta realidad. Se describe, San Pablo se refiere a ella cuando habla del olivo. Él pone la imagen del olivo, de cómo nosotros somos injertados en el olivo, y la savia del olivo, que vendría a ser un poco, bueno, la sangre de Cristo, la vida de Cristo, el ser de Cristo, nos riega, nos da vida. Y también se refiere a ello, bueno, Jesús mismo en la parábola de la vid y los sarmientos, y también San Pablo cuando habla del cuerpo místico de Cristo, de cómo todos somos uno. Y, eh, bueno, pues este es un poco el camino, el redescubrirnos a nosotros mismos en Cristo, el conocer nuestra verdadera identidad en Jesucristo. Dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El número 40, bueno, es muy simbólico en toda la Biblia, parece indicar el tiempo necesario para aprender algo. También, bueno, podemos describirlo como un tiempo de prueba, pero claro, es que las pruebas la función de las pruebas son pedagógicas. El Señor no nos castiga ni eh, nos reprende ni nos manda sufrimientos solo mm, eh, para castigarnos por algún mal que hayamos hecho. Los castigos no son realmente castigos, sino correcciones. Entonces, bueno, pues igual el número 40 parece indicar esto. Así como los hebreos anduvieron por el desierto 40 años antes de entrar en la tierra prometida, que es un poco un paralelismo hay un paralelismo entre este andar por el desierto y luego el cruce del Jordán y la tierra prometida. Es un poco, bueno, como decía en la epístola de los Hebreos, que las realidades descritas en la Biblia y en la ley son sombra de realidades espirituales. Es un poco, bueno, esta travesía del pueblo hebreo. El pueblo hebreo sale de Egipto, que simboliza nuestra condición terrenal, el mundo, nuestra condición terrenal, en la que, bueno, pues nacemos en este mundo y somos de alguna manera esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestros apetitos, de nuestros deseos.
y no tenemos una verdadera libertad, no somos libres. Nosotros llamamos libertad, o sea, confundimos libertad con hacer lo que queremos, pero esa no es libertad real, porque somos esclavos de lo que queremos, no decidimos querer esto o querer otra cosa. Los deseos surgen en nosotros y nos llevan por donde ellos quieren. Entonces, más bien la libertad es opuesta al libre albedrío. La libertad real es más bien, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? El no desear, el tener la libertad real es la unión con Dios, porque es la verdadera plenitud, la verdadera felicidad. Y bueno, pues ese es lo que en el relato del Éxodo, bueno, lo que en el Antiguo Testamento es la tierra prometida a la que Dios lleva al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, que es esta condición terrenal, tiene que atravesar el desierto, que es un poco, simboliza pues lo que el periodo que ahora tenemos que atravesar los cristianos desde que recibimos el bautismo en el Espíritu hasta que finalmente llegamos a esa unión con Dios. Y bueno, pues esto, claro, son muchas pruebas, son muchos los apegos que tenemos que superar, son muchas los prejuicios que tenemos arraigados, que tenemos que de los que nos tenemos que liberar, muchos los comportamientos, sí, comportamientos adquiridos que básicamente son eh, modelos de conducta que a través de los cuales hemos buscado la felicidad porque nos han traído algún tipo de seguridad, algún tipo de plenitud, pero siempre pasajera, siempre efímera, pues que ahora repetimos, pero que realmente no nos van a llevar no nos van a llevar a la verdadera felicidad, que ahora dejan de ser útiles y tenemos que deshacernos de ellos, tenemos que evolucionar y tenemos bueno, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, ser fieles a sus inspiraciones y seguir su guía. Y esto, bueno, pues hay momentos en los que el Señor nos da mucha luz, nos da bienestar, recibimos su consolación para capacitarnos, para afrontar otros momentos en los que realmente tenemos que morir. Son el camino espiritual, de eso consta, de muertes y resurrecciones. Tenemos que morir a todo aquello a lo que estemos apegados, a todas aquellas fortalezas interiores que tengamos, donde fundamentemos nuestra seguridad, que nos hacen refugiarnos ahí y darle la espalda a Dios, porque en esencia ese yo creo que es el verdadero pecado, y el trabajo espiritual va mucho por ahí, por el, el, el salir de esas fortalezas interiores y que nos hacen encerrarnos en nosotros mismos, yo creo que por miedo, y abrirnos a Dios. Y esto puede haber mucha confusión, porque por ejemplo, esas fortalezas pueden ser engañosas, pueden adoptar la apariencia de elementos religiosos, espirituales, que parece que son medios que nos acercan a Dios y nosotros podemos mal utilizarlos y, y, y utilizarlos para, bueno, pues para crearnos, por ejemplo, una identidad religiosa, espiritual, que nos impida, que básicamente nos haga utilizar esos elementos que debían servirnos de ayuda en el camino hacia Dios, utilizarlos para adorarnos a nosotros mismos, para adorar una imagen de nosotros mismos y para quedarnos ahí atascados. Pero bueno, esto yo creo que en cierta medida es inevitable en el camino y que bueno,
que Dios poco a poco nos va dando luz y nos va dando muerte de alguna manera a todos esos falsos yos que vamos alumbrando en el proceso y que nos apartan de nuestro verdadero yo, que es Dios. Y bueno, eso es parte del camino, pero bueno, todo eso son, eh, son obstáculos que deberemos afrontar tarde o temprano. Eh, Me he ido un poco por las ramas, a ver. Ah, sí, esto venía a colación del desierto, de la tierra del pueblo de Israel. Y bueno, la tierra prometida simboliza pues esa unión con Dios que el Señor ha venido a regalarnos mediante, bueno, pues mediante su Santo Espíritu, que es el que nos capacita para cumplir la ley verdaderamente, en espíritu y en verdad. Y bueno, porque al final esa es la felicidad del ser humano, la capacidad para amar desde Dios, con Dios, en unión con Dios, porque el Señor lo traduce en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso solo es posible, eso es una manera de traducir el estado de unión con Dios y ese amor con el que amamos a Dios y con el que amamos al prójimo es el mismo Dios y necesitamos estar unidos a Él para amar con Él. Por nuestras fuerzas es imposible. A nosotros podemos intentarlo desde nuestro estado terrenal, pero siempre si analizamos bien, como el amigo Mario del Santo Nombre nos hace ver en muchos de sus vídeos, siempre hay una motivación egoísta o de deseo de prosperar en el camino espiritual o o de vernos más atractivos a nosotros mismos o de, bueno, siempre hay un trasfondo egoísta o de quitarnos un malestar, el malestar que nos produce ver al otro mal, muchas veces por el miedo que nos produce el imaginarnos a nosotros en esa situación y el llegar ahí. Bueno, el caso es que siempre, bueno, el egoísmo está muy arraigado en nosotros y es preciso unirnos a Dios para amar desde su amor, que es el amor verdadero, es la vida misma, la vida, el amor, el ser, Dios, bueno, son sinónimos de lo mismo al final. Dice, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, un poco estas fieras yo creo que aluden también a las partes más animales de nosotros mismos, pues nosotros, bueno, somos al fin y al cabo una síntesis, ¿no? Tanto lo animal como lo espiritual tienen lugar en nosotros. No es como se describe que seamos animales o que seamos, no es del todo así, pero sí que es cierto que lo animal también está en nosotros. Nosotros podemos dejarnos llevar por esos instintos animales y entregarnos por completo a ellos, pero el ser humano también tiene la capacidad de elevarse sobre todo ello y buscar esa comunicación con Dios, que es la que nos debe, bueno, pues nos procurará la unión con Él, que de alguna manera sublima todas esas energías, eh, todas esas energías animales que tienen cabida en que están en nosotros, en lo más básico, son como los cimientos de nuestro ser. Podemos quedarnos en los cimientos o esas energías que hay en los cimientos eh, sublimarlas hacia algo superior y más pleno. Esa es nuestra redención, esas energías básicas, sublimarlas a través mediante la gracia de Dios y elevarlas hacia Él y convertirlas en medio, en sed, que Él colme con su presencia.
Y esta también no solo es nuestra redención, sino que también es la redención de, de todo el cosmos y de todos los animales propiamente dichos, porque es mediante el hombre es el sacerdote es el pontífice, es aquel que une el cielo y la tierra. Solo llegando nosotros a esa comunión con Dios que hemos perdido, reinando, reinando de nuevo sobre la creación, como esa gracia que nosotros adquirimos de Dios y ese estado de plenitud, lo, lo, lo llevamos también, lo comunicamos a toda la creación. Este es entonces cuando está escrito en el profeta, bueno, en varios, pero en Isaías, bueno, se me ocurre en Isaías, me parece que está el pasaje que habla de que y el león comerá hierba y el niño, el bebé meterá la mano en la cueva del áspid y no le dañará. Y bueno, de alguna manera se describe bueno, la condición paradisíaca no solo en nuestro corazón, no solo en nosotros, sino en toda la creación. De esto también habla San Pablo en un pasaje en Romanos, creo que dice que la creación está con dolores de parto y que, bueno, esos dolores de parto que se manifiestan en la creación son los mismos que se manifiestan en nuestro corazón. Es que no me he apuntado las citas, pero puedo intentar buscarlo. A ver, vamos a buscarlo. Dice... Mmm, sí, aquí está. En Romanos 8:19, del 20 al 22, habla de esto San Pablo. Dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estos dolores de parto son nuestros dolores de parto. O sea, hasta que demos a luz a Cristo, como dice también San Pablo, que es bueno, una metáfora, no es solo una metáfora, porque yo diría que no la realidad terrena de alumbrar a los hijos con dolor es una manifestación de esa misma realidad espiritual que es dar a luz a Cristo. Es bueno, pues, y esa misma, ese parto es el de lo que hablaba hace unos minutos, de sublimar esas energías más animales en nosotros y transformarlas hacia esa condición de unión con Dios, ¿no? Eh, y que es una vez unidos a Dios, bueno, pues es lo que las escrituras hablan de dar a luz a Cristo. He escrito un par de entradas en el blog acerca de esto, que si queréis podéis consultar. La gran señal del cielo y me parece que la última también hablaba de eso. La de... a ver... sí, la de... ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Que es la última, la número 29. Vale. Bueno, dice: y luego el espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, que es lo que hablaba, que puede aludir a nuestras pasiones más bajas. Lo que puede querer decir el Evangelio es un poco pues que igual que nosotros en el desierto tenemos tentaciones, es un tiempo difícil porque no hallamos satisfacción ni en las cosas de Dios y tampoco queremos satisfacernos en las cosas del mundo, porque bueno, pues porque lo que queremos es a Dios y de alguna manera el buscar satisfacciones pasajeras que sabemos que no nos van a planificar es un poco anestesiarse, ¿no?
anestesiar si de alguna manera mata esa sed de Dios, que es lo que realmente tiene que tiene que es lo que realmente atrae la gracia de Dios, porque no tanto no es tanto lo que atrae la gracia de Dios, pienso, según mi experiencia, el virtuosismo, el hacer las cosas perfectas, el no pecar jamás, desde nuestro estado terrenal, pero con el corazón aún entenebrecido por el pecado, como el tomar conciencia de esa necesidad que tenemos de Dios y el sintiendo su ausencia dolernos y desear verdaderamente que Él venga. Ese es el deseo que realmente atrae la presencia de Dios y atrae su gracia. Y ese es el deseo que hemos, del que hemos de tomar conciencia, porque yo creo que ya está, en todos nosotros está. Lo que pasa es que yo creo que lo confundimos, no lo tenemos identificado realmente, y nosotros creemos que ese deseo de Dios realmente es deseo de otras cosas, deseo de, no sé, pues de éxito, de sexo, de comida o de, bueno, pues eso es un poco, cada uno tiene sus ídolos, esos son los ídolos al final, de los que habla el Antiguo Testamento, pues esos, esas realidades en las que intentamos saciar lo que solo puede saciar Dios. Y bueno, pues cada uno tiene los suyos, y el camino espiritual pasa por derribar esos ídolos, como muchas veces se describe en el Antiguo Testamento. Y de esa manera, bueno, pues reconocer que esa, que esa, que esa sed solo la puede saciar Dios, y de ahí, bueno, de ahí surge la verdadera búsqueda de Él. No tanto por obligación o porque sea lo que debemos hacer o por temor al castigo, sino por una verdadera necesidad existencial de sentir, pues de sentir la necesidad que tenemos de Él y de enseñársela a Él para que Él venga y la sacie. Ese es un poco, yo creo, mmm, bueno, por ahí yo creo que van los tiros. Y bueno, pues dice que el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Sigue. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha irrumpido en la tierra con Él. Él es el reino de Dios. Y Él, bueno, con su nacimiento y su resurrección ha irrumpido en la tierra y, y, y se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos es, bueno, la palabra griega es la de metanoia, que, bueno, es un poco, bueno, pues de todo lo que vengo hablando, de esa travesía por el desierto, ese es el arrepentimiento. Eso a lo que me he referido ahora de tomar conciencia de la verdadera sed que tenemos en el fondo de nuestro corazón y, y derribar todos esos ídolos con los que intentamos saciar esa sed que nunca la van a saciar. Ese es el verdadero arrepentimiento, y eso, bueno, es el Espíritu Santo que recibimos de Dios el que nos tiene que guiar, el que nos tiene que iluminar, el que nos tiene que ayudar a identificar esos ídolos, el que nos tiene el que nos tiene que dar luz para que lo veamos, para que veamos por dónde debemos ir, cómo debemos conducirnos. Y bueno, esto es complicado. Hay veces que parece que estamos perdidos, que no sabemos ni dónde estamos. Hay momentos muy duros en los que, bueno, pues notamos que todo se desmorona, que el amor que creíamos tener a Dios ya no está,
todo el gusto que hallábamos en lo espiritual, en todo lo relacionado con Dios, ya no está. Y yo, yo creo que es lo más doloroso, el haber encontrado el camino, el haber encontrado lo que verdaderamente sabías que es a lo que quieres dedicar tu vida, a lo que quieres entregarte, haber encontrado aquello por lo cual vale la pena darlo todo, y de repente no ser capaz de apreciarlo, y solo sentir hacia Cristo, hacia el que en realidad quieres amar, quieres adorar, porque previamente has experimentado que en esa adoración y en ese amor a Él está la verdadera felicidad, y no poder hacerlo y encontrarte con tu corazón de piedra y con una indiferencia que te mata verdaderamente. Pero bueno, es necesario a veces pasar por momentos así, y en esos momentos debemos abandonarnos a Él, y confiar con confianza ciega, como está escrito en el Salmo: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Son momentos duros pero necesarios, son momentos de muerte en los que, bueno, pues nuestras falsas identidades que nos habíamos creado mueren, y porque en parte muchas veces, bueno, ya lo he comentado antes, hacemos eso. Nos creamos una imagen ideal de nosotros mismos espiritual y nos ponemos a adorarla, y nosotros nos creemos que estamos adorando y sirviendo a Dios cuando en realidad estamos utilizando a Dios para adorarnos y para servirnos a nosotros mismos. Y esto, bueno, el trasfondo yo creo que es el miedo. Es el miedo, porque tampoco, yo creo que realmente tampoco nos fiamos de Dios, y entonces no utilizamos las virtudes que encontramos en nosotros mismos para encerrarnos en nosotros mismos y quedarnos ahí a gusto. Pero claro, eso el Señor no lo puede permitir, porque ese encerramiento en nosotros mismos jamás nos va a hacer felices. La verdadera libertad, la verdadera felicidad es justamente la opuesta, el salir de nosotros mismos y el desaparecer en Dios. Y esto, pues claro, cuando el Señor nos da consolaciones, cuando el Señor nos da oración pura, nos da una oración profunda, nos da, pues de alguna manera nosotros cogemos eso, lo agarramos y nos subimos el ego, por así decirlo, lo utilizamos para mirarnos mejor a nosotros mismos, para satisfacer una imagen ideal de nosotros mismos y para encerrarnos en ella. Y ese encerramiento nos impide abrirnos a Dios. Y bueno, pues de ahí luego tienen que venir sequedades, arideces y desierto para romper ese ídolo que nos habíamos hecho de nosotros mismos, y abrirnos de nuevo a la presencia de Dios. Cuando humillados de nuevo veamos la verdad de que sin Dios no somos nada, de que esa imagen de nosotros mismos a la que estábamos adorando era completamente falsa y hueca, y que tampoco nos iba a saciar. Esto, a ver, esto es, en el momento es difícil verlo, mientras estás en ese pecado. Lo usual es que nos demos cuenta más adelante, ¿sabes? Más adelante echemos la vista atrás y caigamos en cuenta de: ahí va, si lo que estaba haciendo era adorarme a mí mismo, ¿sabes? Pero bueno, son cosas del camino espiritual. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y sigue: y dejando luego sus redes le siguieron. Bueno, aquí dice dejando sus redes le siguieron, en otros evangelios se describe como dejándolo todo, le siguieron. Y ese dejarlo todo es un poco, parece ser que se describe como algo necesario, ¿no? El abandonarlo todo, que quizá no tiene tanto que ver con un cambio en el nivel material de nuestra existencia, de dejar todo lo que conocemos, y yo qué sé, pues si vivo aquí en Madrid,
largarme yo qué sé, a Francia o a Constantinopla, sino a de alguna manera cambiar nuestra relación con cada una de esas cosas. Aquí, bueno, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Jesús mismo, como él jamás se separó de su madre, ¿no? O sea, su madre le seguía y, bueno, no estoy seguro ahora de si, bueno, quizá en los viajes que hacía sí que se despedía de ella, pero bueno, María aparece junto a él hasta el final de sus días en la cruz. Es decir, pero sin embargo sí que vemos cómo su relación con ella no es la relación de un hijo con su madre terrenal. Él la llama mujer y la trata a veces con una frialdad, con una distancia que no es propia del trato de una madre con un hijo. Eh, Esto, eso pues es un poco como aquí se ve cómo se ha transformado, aun no alejándose de ella, su relación con ella ha sufrido una transformación y de alguna manera la ha dejado. Y bueno, pues toda nuestra realidad terrena, todo, pues tenemos que dejarlo todo, tenemos que desapegarnos de todo. Es un poco a lo que yo creo que se refiere y dejándolo todo, le siguieron. Este dejarlo todo también nos incluye a nosotros mismos, a nuestras identificaciones, mmm, con roles o con, 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 con a todas las cosas con las que nos identificamos que no son lo que realmente somos. Eh, y bueno, pues este también, bueno, pues es ese camino de desidentificación y de dejarlo todo es también el que es paralelo, es el camino del desierto, ¿no? Es el camino del desierto, del arrepentimiento, es el camino de aprendizaje que tenemos los cristianos que, que pasar hasta llegar a la tierra prometida, que es la presencia de Dios. Que, bueno, para llegar a la tierra prometida atravesando el Jordán, que es precisamente en el Jordán en el que Cristo se bautiza y en el que, es decir, ese bautismo, bueno, el bautismo se sumerge, antes se hacía por inmersión y bueno, pues al sumergirse muere lo viejo y resurge la criatura nueva, el hombre nuevo. Es, y bueno, pues es de alguna manera ese paso desde Egipto y desde el desierto a la tierra prometida pasa por el Jordán que simboliza la muerte. Es, eh, es de lo que hablan los espirituales cuando hablan de la muerte mística y bueno, es ese morir de todo lo que nosotros nos creemos que somos y no somos realmente, ese morir de todos nuestros falsos yo, de todas nuestras falsas identidades que nos alejan de lo que realmente somos, que finalmente, bueno, pues es la vida, Dios. Ese es el final del camino, que es sentarnos en el trono de Dios. Esto suena a herejía, lo de que somos Dios, pero realmente es lo que está escrito en la Biblia. Dice San Pablo, dice Cristo que nosotros somos los sarmientos y Él es la vid. El sarmiento es la vid, es parte de la vid, es decir, igual que podemos decir que el sarmiento es la vid, podemos decir que nosotros somos Cristo. Y ese es el camino, el final del camino, el tomar conciencia de esa realidad nuestra, de que nuestro verdadero, de que somos Cristo y ser uno con Él. Esto es ser uno con Él, que es la plegaria que hace el Señor, que para mí es la parte más hermosa de toda la Biblia, en la última cena, en el Evangelio de San Juan. Esto es lo que pide Jesús, dice que sean uno como nosotros somos uno. Tú y yo, tú en mí y... Bueno, me he liado. ¿Cómo es? Ellos en mí y tú en mí, o algo así. Espera, lo voy a buscar.
gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, esa plegaria de Jesús, al final lo que indica es eso, esa es la plenitud de su obra, ¿no? El reunificarnos con la vida, con Dios, con Él mismo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí vemos cómo Jesús enseñaba, bueno, en las sinagogas, normalmente también en la calle y en... Pero bueno, es que muchas veces se presenta a Jesús como una figura de líder político o algo así. Está eh, a veces se utiliza un poco a la gente que no ha leído el Evangelio mucho, ¿sabes? Pues por parte de algunos sectores pues se le inculca un poco una imagen de Jesús que a mi juicio es un poco errónea y superficial, ¿sabes? Porque como si Jesús hubiera sido un revolucionario o algo así, cuando Jesús realmente a los poderes políticos de la época tampoco les confrontó, pero en el aspecto espiritual, diría yo, no en la política. Bueno, aquí es que es un tema difícil, la verdad. Pero bueno, él por ejemplo, cuando le presentan la moneda, él dice, eh, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, él enseñaba en las sinagogas y él a quien sí que confrontó realmente fue a los líderes espirituales, a los líderes religiosos de la época. Y por eso enseñaba en las sinagogas y él adoptó el rol que le correspondía del verdadero maestro espiritual y bueno, pues eso. Mm, Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Claro, él tenía la autoridad del Espíritu de Dios, que los escribas no tenían. Y esa autoridad es la misma que ahora nos ha transferido a nosotros, y que, bueno, pues que está reposando en el fondo de nuestro corazón a la espera de que nosotros la vivemos, como dicen muchos monjes y, y espirituales que han hecho de esta misión el centro de sus vidas. Eh, y también lo que le recomienda el apóstol San Pablo a Timoteo, que reavive el fuego que habita en él por la imposición de las manos que se le hizo, es decir, bueno, pues le transfirieron el Espíritu Santo y de esa manera, pues no solo el Espíritu Santo está en el fondo de nuestro corazón esperando a ser reavivado por nosotros y es ese Espíritu Santo que es Dios en nuestro corazón el que tiene que tomar posesión de todo nuestro ser y llevarnos a esa unión con Dios. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando
llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos también a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, este es el final del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos y vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y bueno, pues no sé si haré más vídeos, igual veo a ver cómo ha salido este y si me gusta sigo y si no pues lo dejo. Bueno, un saludo, bendiciones para todos, que Cristo nos guíe y nos lleve a la paz de su presencia y bueno, bendiciones para todos.